Programa Transferencia Tecnológica para la Adaptación al Cambio Climático en Áreas Agrícolas Vulnerables de las regiones de Atacama y Coquimbo. Taller Técnico Estructuras de Conducción. El revestimiento de un canal es una obra de mejoramiento que consiste en cubrir las paredes y el piso con algún material de impermeabilización. En Chile, los canales se construyen en tierra y no suelen estar revestidos, lo que produce un crecimiento excesivo de malezas y pérdidas en la conducción en los tramos donde el terreno es más permeable. Estas pérdidas, producidas fundamentalmente por infiltración, pueden llegar en casos extremos hasta el 70% del total del agua derivada a los canales. El revestimiento está indicado como una solución rentable en las zonas donde el agua de riego es escasa o el reparto es mediante turnos. La elección del material para revestir el canal debe considerar la disponibilidad y costo, los métodos constructivos y los objetivos que se busca con el revestimiento. Para darnos una idea de la cuantía de las pérdidas en la conducción de los canales no revestidos, se presenta esta tabla recopilada de varias fuentes con datos de filtraciones en litros por metro cuadrado día para diferentes tipos de suelo. Un canal de tierra que conduzca 1 metro cúbico por segundo y tenga filtraciones a razón de 300 litros metro cuadrado día podría perder casi 970.800 litros por kilómetro. Esto es un 1,1% de pérdida del caudal por kilómetro. Para un tramo de 30 kilómetros, entonces, la pérdida es de 33% del caudal transportado, o sea, 330 litros por segundo que no llegan a destino. Los sistemas utilizados para revestir canales son muy variados. Revestimiento con material de suelo, que es suelo compactado in situ, impermeabilización con arcilla, reperfilado de taludes o uso de sellantes de suelo. Revestimiento con superficies duras, como mampostería de piedra, ladrillo, losetas prefabricadas, canales fabricadas de hormigón, chocrete, canal entubado, asfalto, hormigón armado o geoceldas. Otro tipo de revestimiento son las geomembranas flexibles, como el HDPE, el PVB o los elastómeros. Aunque las tuberías no se clasifican como revestimiento, deben ser consideradas como alternativa de solución a los problemas de filtraciones en canales. A continuación presentamos una tabla con las características de los distintos tipos de revestimiento de canales. La obra de revestimiento puede dividirse en 3 etapas. En primer lugar está la preparación de la base, que se refiere al piso del canal que debe prepararse según los requerimientos específicos del material que se usará para revestirlo. En el caso de losetas y hormigones, los muros de revestimiento deben apoyarse en un radier de hormigón simple y este, a su vez, descansa sobre una base estabilizada de 10 centímetros de espesor. Cuando se emplean láminas de polietileno, es decir, geomembrana, estas se extienden directamente sobre el piso del canal que ha sido previamente nivelado y apisonado. En el caso de canaletas prefabricadas, se debe preparar el encamado correspondiente. Preparación de taludes. Se refiere a las paredes del canal, las cuales pueden ser inclinadas para dar una sección trapezoidal o bien verticales cuando la sección es cuadrada o rectangular. En la mayoría de los casos se aprovecha la forma natural que tiene el canal, por lo que se requiere un afinamiento de los taludes para que se produzca el contacto directo con el material de revestimiento. En otros casos se debe realizar una excavación mayor con retroexcavadora para proveer de un espacio amplio donde levantar muros del canal revestido. Por ejemplo, instalación de moldajes en el caso del hormigón armado. Por último está la colocación del revestimiento. Esta es una faena muy variada dependiendo del tipo de material utilizado. En el caso del revestimiento con geomembranas de polietileno, la operación es muy simple, ya que los tramos se logran con la simple extensión de anclaje de cada rollo o paños con diferentes anchos de cubierta según requerimiento. En los casos de revestimiento con hormigón o mampostería, la colocación es mucho más lenta y es muy dependiente de la disponibilidad y calificación de la mano de obra. Para los revestimientos prefabricados en hormigón, la colocación es más rápida, pues el material viene listo para ser instalado. En el caso del revestimiento con geoceldas, que se describe más adelante, se puede llegar a tener un avance más rápido que en el hormigonado tradicional. Dentro de las aplicaciones más comunes tenemos los revestimientos en mampostería de piedra, que son muy usados en las regiones del norte del país debido a la abundancia del material.
como bolones de río o piedra laja. Es un trabajo artesanal muy difundido y de aplicación corriente en acequias de paredes casi verticales con dimensiones mínimas entre 30 y 60 centímetros de ancho, para caudales que fluctúan entre 60 y 200 litros por segundo. Cuando los canales de conducción y distribución están trazados con mucha pendiente, se construyen saltos para reducir la velocidad del agua y de esta manera alargar la vida útil de los revestimientos. Por otro lado están los revestimientos con losetas o pastelones prefabricados, que son más comunes en las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana. Se emplean comúnmente para revestir canales de mayor tamaño en tramos de gran longitud. La ejecución de este tipo de revestimientos es mucho más rápida que la mampostería de piedra o el hormigón. Por otro lado, tenemos el revestimiento con geomembranas de polietileno, que es una tecnología de bajo costo y de inversión inicial y muy fácil de instalar. Tiene una duración estimada de 10 años dependiendo de su cuidado. Recientemente se ha introducido en el mercado un nuevo sistema de revestimiento de canales mediante geoceldas, un sistema de confinamiento celular fabricado en paneles de polietileno de alta densidad estabilizados contra la radiación ultravioleta y soldados mediante uniones ultrasónicas que aportan una alta resistencia estructural. De esta forma se obtiene una estructura una vez extendida, forma una especie de alvéolos que pueden rellenarse con cualquier material, tierra, grava, hormigón, etc. Las paredes de las celdas tienen un acabado texturizado y perforado con el fin de producir una adecuada fricción entre el material de relleno y las geoceldas. Para la fijación del sistema a la superficie se emplean diferentes métodos de anclaje. La forma más común consiste en la utilización de varillas corrugadas de diámetro y longitud variable que terminan en un clip de polietileno de alta densidad en la parte superior para hincar sobre la superficie a tratar. El número de anclajes por unidad dependerá de las dimensiones de las varillas, la pendiente y el tipo de celda que se instale. La elección del tipo de geoceldas, el material de relleno y la forma de anclaje dependerán de las necesidades técnicas de la obra. ¿Cuáles son los costos detallados de una obra de revestimiento? Por tratarse generalmente de una obra lineal, donde el costo por metro lineal se multiplica por la longitud del trazado que mantenga una determinada sección, se debe de presentar un análisis de precios para las siguientes partidas de obra: estudio topográfico, costo de nivelación por kilómetro trazado, replanteo a mano, normalmente como ítem global, excavaciones a mano, donde se debe especificar el tipo de terreno, excavaciones con máquina, donde se debe especificar el tipo de máquina, y revestimiento para la sección tipo, donde hay que especificar el tipo de material. Pero ahora hablemos de la conducción entubada. Estas obras consisten en la utilización de tuberías para la conducción y distribución del agua. Es una tecnología muy difundida entre los pequeños productores, utilizando materiales como las tuberías de polietileno de alta densidad y los tubos de PVC, que se comercializan en todo el país en diámetros y espesores normalizados, lo cual facilita la instalación de válvulas, piezas especiales y derivaciones, con fittings del mismo material o de otros materiales, como bronce, hierro fundido, fierro galvanizado, por ejemplo. Este tipo de obras ofrece múltiples ventajas sobre las conducciones abiertas. Entre ellas podemos mencionar las siguientes: la prevención de la contaminación emitida por el ser humano, como desechos, basura y aguas hervidas arrojadas a los canales de regadío que generalmente están abiertos. Reducción en los costos de mantenimiento, pues se evita la caída de material y se inhibe la existencia de algas. Se eliminan además las pérdidas por evaporación e infiltración. Permite medir y controlar la entrega de agua a nivel predial. Y por último, si los sistemas son presurizados, se reducen o eliminan los costos energéticos para los regantes y se abren posibilidades para realizar proyectos de generación hidroeléctrica. ¿Cuáles son los tipos de conducción entubada? Existen dos variantes de conducción entubada: la conducción presurizada y la conducción gravitacional. La presurizada consiste en transportar aguas sometidas a presión hidrostática, la que se puede obtener con la diferencia de cota entre el punto de captación, que debe ser mayor, y el punto de entrega, que es la cota menor, o directamente desde una bomba impulsora, caso que no es relevante la ubicación del punto de captación. Este tipo de conducción tiene la ventaja de no necesitar un trazado con pendiente uniforme, ya que la tubería a presión puede seguir irregularidades del terreno. En este tipo de conducción se aprovecha la presión que trae el fluido para reducir el gasto energético en sistemas de riego presurizado, por ejemplo, como la aspersión o el goteo.
La conducción gravitacional entubada consiste en transportar el agua por medio de un acueducto o canal entubado con el fin de evitar pérdidas excesivas por filtraciones, cuando existe peligro constante de derrumbe de las paredes o en el caso en que la contaminación y desechos arrojados al canal provoquen severos problemas a la calidad de las aguas. En este tipo de conducción, el agua no llena completamente la tubería, de manera que ésta no queda sometida a presión hidrostática. Además, se requiere una pendiente regular del terreno. ¿Cuáles son los componentes de las obras de conducción? La obra de conducción entubada puede presentar todos o algunos de los siguientes componentes: la obra de toma, la tubería de conducción, las cámaras y las válvulas. Las obras de toma son una obra civil normalmente de hormigón armado o estructura metálica con compuertas, diseñada para derivar el agua de riego desde un canal o tranque hacia la cámara de entrada de la tubería. En obras de menor envergadura, como la conducción simple, por ejemplo, esta estructura no existe y entonces la tubería se conecta directamente a la fuente, como tranques, canales o acequias, pasando a través de un simple pretil de tierra. En otros casos, la toma puede ser una válvula de compuerta o válvula de mariposa que regula el flujo desde una tubería matriz. Para impedir el paso de objetos que puedan bloquear el ducto, es recomendable la instalación de rejillas de protección a la entrada de estas obras. La tubería de conducción es el componente principal de este tipo de obras. En el mercado existen tuberías fabricadas para el uso en conducción presurizada y tuberías destinadas exclusivamente a la conducción gravitacional. En las siguientes tablas se presentan las características principales de distintos tipos de tuberías comercializadas a lo largo de nuestro país. Las cámaras se construyen normalmente en albañilería de ladrillo estucado y llevan una tapa de hormigón tipo alcantarillado, para el caso de acueductos o tuberías sin presión. Cuando la tubería está sometida a presión, las cámaras se construyen en acero o polietileno de alta densidad, ya que estos materiales cumplen mejor el requisito de la estanqueidad. Según la posición en que están ubicadas y la función que cumplen, estas cámaras reciben distintos nombres: cámara de entrada al inicio de la conducción, cámara de entrega para la distribución predial, cámara de vaciado, que se ubica en el punto más bajo de la conducción, y cámara de registro para la inspección y limpieza de la tubería en los tramos intermedios, normalmente cada 200 o 400 metros. Los sistemas de conducción simple no llevan cámaras. Por último, las válvulas son dispositivos que permiten el control y regulación del agua en una red hidráulica. En los sistemas de conducción entubada es común la utilización de los siguientes tipos de válvula. Primero, válvula de corte o llave de paso. En conducciones de pequeño diámetro se emplean válvulas de bola y de compuerta. En sistemas de gran diámetro se emplean válvulas MEPLAT y de mariposa. Válvula de seguridad. Permite la salida automática de cierta cantidad de agua con el fin de evitar un aumento excesivo de presión. Válvula reductora de presión, que produce una pérdida de carga localizada cuando la presión en la red sobrepasa el valor previsto. Válvula de flotador. Sirve para cortar el paso del agua en un depósito cuando el nivel de esta en el mismo alcanza una determinada altura. Por último, la ventosa, que son válvulas que permiten la salida del aire presente en las conducciones de agua. Como regla general, se debe tomar los siguientes criterios. Primero, instalar ventosas en todos los puntos altos del trazado, en los cambios de pendiente y a lo menos cada 400 metros. El diámetro de entrada de la ventosa no debe ser inferior al 25% del diámetro interior de la tubería. Finalmente, de acuerdo al estudio Análisis comparado entre la conducción entubada y la conducción abierta en canales de riego, elaborado por ProCivil para la Comisión Nacional de Riego, podemos indicar las siguientes conclusiones. La incorporación de soluciones alternativas como la entubación, que implican una inversión inicial mayor, es posible debido a que incorporan nuevos beneficios provenientes del multiuso del proyecto. De esta manera, satisfacen los objetivos básicos y en algunos casos presentan una mayor rentabilidad que las soluciones de revestimiento tradicional, sin olvidar que el riego y sus beneficios agroeconómicos constituyen el objetivo del riego. Las alternativas de conducción cerrada, ya sea con revestimiento tradicional techado o con entubación, tienen asociado el beneficio de la calidad de agua, pues impide la contaminación del canal. Este beneficio facilita la certificación exigida a los productores exportadores por parte de mercados internacionales y además posibilita, en algunos casos, el cambio de patrón productivo agrícola hacia productos de mayor rentabilidad.